Perfecto. Muchísimas gracias. Pues les cuento que ahí tenemos ya a nuestra, sí, así todos, a nuestra siguiente invitada y le voy a dar paso para que la conozcan porque además ella nos viene a hablar sobre temas de ciberseguridad, o sea, un tema que está muy relacionado con esto que estamos hablando porque a veces justamente estamos con desinformación y terminamos cayendo tal vez en algún delito informático, bueno, y todo lo que implica, todos esos riesgos que están en Internet. Ahí le damos la bienvenida a Estefanía Pardo. Veamos, Sebastián, que tiene... ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Estefanía. ¿Cómo están, Estefanía? Buenas tardes. Hola, Estefanía. ¿Cómo se encuentran? ¿Todo muy bien? Sí. Todo bien. Sí, súper bien. Muchas gracias. Veamos, aquí. Cuéntales a Francisco y a María quiénes... Y al público. Y al público, sí, obviamente. ¿Quién es Estefanía Pardo? Estefanía Pardo, psicóloga egresada de la Universidad El Bosque, líder del programa de educación financiera de BBVA en Colombia. Estefanía se desempeña como creadora de contenido y capacitadora en finanzas personales en temas como planeación dirigida al ahorro, ciberseguridad y salud financiera, entre otros a través de plataformas virtuales. Cuenta con una amplia experiencia en esta materia en el sector financiero, desarrollando estrategias de formación y capacitación. Líder del programa de educación financiera de BBVA en Colombia. Bueno, creo que acá pues nuestro presentador estrella acaba de contarnos quién es Estefanía. Estefanía, bienvenida. Te presentamos la presentación formal, sí. Te presentamos a Francisco González y a María Laza de Movilizatorio, que nos estaban hablando de Digimente, que es un plan de estudios muy importante que acaban de lanzar en unión varias organizaciones, precisamente para que estemos educados, formados y preparados para identificar noticias no tan ciertas. Exacto. O cuestionables, exactamente, o información. Él usa mejores términos que yo. La juventud, sí, o información falsa. Entonces, antes de despedirnos de ellos, pues queríamos presentarlos porque de verdad los temas sentimos que están sumamente relacionados. Parte de nuestro deber también a la hora de hacer un Digital Transforma es contarle a las personas que sí, hay muchas bondades en el mundo digital, pero también tenemos que aprender a cuidarnos. Así que muchísimas gracias a todos por esa información valiosa que nos están compartiendo hoy. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Esa presentación estuvo fantástica. Me va a tocar llevármelo a mis charlas todos los días. Qué bueno. Y de antemano, pues nada, Francisco y María, muchísimas gracias pues por quedarse este tiempo para conocerme. Como lo decía Denise, es muy importante que más ahora en el tema de la pandemia que se está implementando más la utilización de todas las plataformas digitales y virtuales, pues sepamos en qué momento estoy, digamos que accediendo a información verídica y asimismo en qué momento pues una entidad bancaria, una corporación, un establecimiento de comercio, pues me está enviando a mí información y yo saber, hombre, ¿cuándo realmente me la está pidiendo una información el banco o cuándo, por el contrario, pues no? Y así también, pues, con todo el tema de la desinformación que hay relacionada con miles de temas, entre ellos, pues, todo el tema del COVID y demás. Entonces, pues nada, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti y mucho éxito en tu presentación. Definitivamente temas muy relacionados con Digimente. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Listo. Bueno, Francisco y María, muchísimas gracias por todo, que tengan un muy buen día y gracias infinitas por toda la info. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Estefanía, bienvenida. Muchas gracias, Denise, un gusto conocerlos. Vamos a conectar por acá a Víctor, que nos está acompañando también. Hola, Estefanía, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto también. Muchísimas gracias por esta grandiosa oportunidad de estar acá con ustedes, pues, y con todas las personas que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias por la invitación. No, ni más faltaba. Pues ya Sebas hizo una presentación.
No, que ya Sebas hizo una presentación de tu currículum, pero sobre todo lo importante acá es que entremos en materia por la pertinencia del tema, porque bien lo has señalado, hoy todos estamos entrando en plataformas. Este evento que hubiésemos querido también que fuese presencial y ojalá en 2022 tengamos un modelo híbrido al menos, pero sí nos pone en situaciones de riesgo eventualmente, así como de grandes oportunidades, pero hay que saberlo manejar muy bien. Entonces, pues Denise y Sebas, para que también hagan la introducción que ibas a hacer. No, lo que iba justamente a decir era que, pues como comenté hace un par de minutos, tenemos el deber de comunicarle a las personas cuando los invitamos además a ser más activos en digital, tenemos el deber de enseñarles también a cuidarse y tenemos el deber, como mencionaba Estefanía, independientemente del tamaño de la organización o la institución, digamos que en este caso, la entidad bancaria está promoviendo el uso de sus canales digitales, sí, pero justamente está una Estefanía acá para decirnos, le estamos promoviendo el uso de nuestros canales digitales, pero también les vamos a enseñar a cuidarse, ¿ok? Hay gente que cae muy fácil. Hay gente que cae muy, muy fácil. Y a veces es fácil caer porque hacen el trabajo muy bien los que tienen malas intenciones. Así que, Estefanía, gracias por enseñarnos a cuidarnos el día de hoy. Claro que sí, no, para nosotros es un gusto pues poder estar aquí con ustedes. Como tú mencionabas algo, y es que muchas personas caen. De hecho, uno piensa que esto es por segmentos y no, para los fraudes no hay edades. O sea, estamos hablando que caen desde los más pequeños hasta las personas adultas mayores, y desafortunadamente hemos visto cómo en pandemia pues este pico ha aumentado, y pues esto pues digamos que tiene una lógica, y es que nos están invitando a quedarnos desde la casa, sí, a no salir y demás por el tema del contagio, y pues esto hace que yo tenga que buscar una alternativa o un plan B para hacer todo por internet, desde lo más básico que sería hacer una compra de un mercado, por ejemplo, que ya hay tantas plataformas para hacer digamos que este tipo de cosas, hasta por ejemplo, hacer una transferencia, un pago de servicios públicos, etcétera, por internet. Que digamos que eso, claro, venía antes, teníamos una trayectoria en donde estábamos inculcándole al mundo que pudiéramos generar una transformación digital y lleváramos, digamos que todas nuestras operaciones a la virtualidad. Pero ahorita con la pandemia, esto fue un chip que digamos que fue de inmediato que tuvimos que adoptarlo de alguna u otra forma. Entonces, claro, esto ha tenido un crecimiento positivo porque, claro, ya todo lo estamos manejando digital, pero pues también ha tenido un impacto negativo en términos de seguridad. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? Adelante. Perfecto. Ahí creo que la están viendo y todo está ok, ¿cierto? Sí, ahí la vemos. Listo. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, estamos, digamos que, en una tarea urgente. Necesitamos, claro, seguir aumentando los índices de las personas que hacen la utilización de nuestros productos digitales, de que hacen sus operaciones por la página web, por la aplicación y demás, pero necesitamos que más allá de eso sepan en qué momento deben generar algún tipo de alerta y decir, hombre, esto no es normal. A mí el banco no me va a pedir por medio de un archivo que ponga una clave, por ejemplo, o que ponga o revele la información de mi tarjeta de crédito para desbloquearla. Entonces, es importante que empecemos a adoptar esos tipsitos que me van a permitir, si en algún momento me pasa esto, pues cómo yo debo reaccionar, ¿bien? Entonces, sin más preámbulos, pues hoy el mundo, como lo decía anteriormente, nos está retando a manejar nuestro dinero como nunca lo habíamos hecho antes. Estábamos acostumbrados desde lo más básico, como lo decía antes, salir al supermercado, hacer las compras y demás. Ahora nos están diciendo, quédese en la casa. Intente hacer todo como lo pueda desde su casa, desde lo más básico que es estudiar,
trabajar, por ejemplo, que esto fue, digamos que una transformación completa para nosotros, por ejemplo, pues en Colombia, que no teníamos como este sistema implementado desde antes y que la pandemia nos dijo, tome, nos toca acomodarnos porque no podemos salir de la casa. Entonces, claro, empezamos a adoptar nuevas estrategias desde la casa que nos permiten, digamos que, estar un poco más seguros y más confiables en cuanto al tema del virus. Pero detrás de esto viene un factor negativo y es que pues digamos que las personas, terceros, delincuentes, por llamarlo de alguna forma y ponerle un nombre, están aprovechándose de la situación del mundo. Entonces, a pesar de que tenemos un crecimiento, pues también tenemos un impacto negativo. Entonces, revisemos un poquito cómo nos encontramos desde el banco en nuestra era digital. Digamos que en este momento BBVA tiene 1.5 millones de clientes digitales. Tenemos que estos clientes adoptaron esta nueva modalidad y esta nueva era tecnológica y todas sus operaciones las están realizando por medio de la aplicación o por medio de la página web. A hoy pues tenemos esta cifra bastante importante, pues que es un número, digamos que bastante interesante. Asimismo, durante la pandemia, el uso de canales digitales ha aumentado de manera progresiva. Hemos evidenciado, por ejemplo, estos primeros meses del año, digamos que a corte de mayo, podríamos decirlo, que la página web ha tenido un crecimiento del 75%. Entonces, claro, si yo me pongo a revisar las cifras del año pasado o las cifras del 2019, mejor que digamos que no estábamos en pandemia, estoy notando que hay una diferencia, que hay un patrón diferenciador que me dice, claro, empezó pandemia, el uso de canales digitales se disparó. Y asimismo tenemos un aumento positivo de utilización de nuestra aplicación del 15%. Entonces, estas cifras las ponemos para que evidenciemos que lo que estamos diciendo de que el mundo nos está retando a manejar nuestro dinero de manera diferente es real. Estamos en una era digital y esto no viene ahorita con pandemia, sino esto viene de atrás. Nos están inculcando de a poquitos que tenemos que hacer una reacomodación en nuestros hábitos, en nuestras costumbres y demás, y todo eso lo tenemos que ligar a la era tecnológica, como lo decía anteriormente, desde lo más básico que es el estudio y el trabajo hacia las operaciones que realizamos desde nuestro celular. Y asimismo, pues BBVA en estos primeros meses del año ha tenido un crecimiento bastante importante en sus clientes digitales. A hoy tenemos 250,000 clientes completamente nuevos. Bien, entonces, claro, tenemos algo muy positivo en nuestras entidades bancarias y es que tenemos un aumento de esa utilización o de ese uso constante de los medios virtuales. Pero también tenemos un impacto negativo que ha traído la pandemia en términos de seguridad digital alrededor del mundo, porque esto pues no aplica solamente para Colombia, hablemoslo en términos globales, ¿sí? Si yo reviso cómo está la seguridad, por ejemplo, en general de Latinoamérica, pues estoy evidenciando que tengo diferentes ciberataques en donde, por ejemplo, se introducen hackers a reuniones, a eventos virtuales que se consideran privados, ¿sí? Y demás por no, digamos que, agregar puntos adicionales. Entonces, para esto, la importancia de realizar este tipo de conferencias y este tipo de charlas para que las personas entiendan o conozcan cuáles son puntualmente esos ciberataques y de qué forma pues yo puedo estar un poco más, digamos que seguro y asimismo pues un poco más tranquilo con las operaciones que estoy efectuando todos los días, porque pues qué maluco es que uno ya no esté ni siquiera tranquilo con su celular, ¿sí? Algo tan básico como eso, o con su computador. Entonces, revisemos puntualmente a qué hace referencia todo este tema de ciberataques y unos tipsitos que seguramente pues nos van a permitir estar un poco más en confianza con la era digital. Entonces, no sé si de las personas que nos estén escuchando en alguna de las plataformas han escuchado hablar acerca de los fraudes cibernéticos o puntualmente de los tipos de cada uno de ellos que se utilizan con más frecuencia. Entonces, revisemos puntualmente cada uno de ellos. Existen miles de fraudes cibernéticos, podríamos enumerar cantidad y acá no terminaríamos hoy, pero digamos que los principales y los más utilizados en general para todo el mundo son estos tres. Phishing, que hace referencia a que el hacker o la persona que está practicando el fraude haga una pesca de sus datos personales, por eso se llama así. Entonces,
le envían información a usted, digamos, novedosa con el fin de captar sus datos personales. Ya lo vamos a revisar con unos ejemplos a continuación. También tenemos todo el tema relacionado de phishing, que son todas las llamadas telefónicas que yo recibo, unas por parte del banco, unas por establecimientos de comercio y otras de terceros que se hacen pasar por estas entidades o corporaciones para que usted caiga en la trampa y vulnere su información completamente confidencial. Y finalmente tenemos el tema relacionado de smishing. Smishing hace referencia a todos los mensajes de texto, WhatsApp o por redes sociales que yo recibo con el fin de también vulnerar mi información. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los hackers tienen todos los medios, telefónicos, mensajes de texto, por redes sociales e incluso hasta el correo electrónico, que es uno de los medios más utilizados. Entonces, vamos a revisar en materia puntualmente cada uno de ellos. Por medio de correo electrónico, normalmente lo que hacen es notificar cosas puntuales que capten su atención. Algo tan básico como el que le pueden decir, señora Estefanía Pardo, su cuenta de ahorros terminada en X número fue bloqueada. Por favor, comuníquese con su banco e ingrese al siguiente link para poder desbloquearla. Entonces, claro, esto es una ingeniería social que buscan los hackers o los delincuentes con el fin de captar su atención y generar un poco de molestia, ¿sí? Y que usted diga, hombre, me bloquearon mi producto, ¿por qué lo hicieron? ¿Sí? Esto inmediatamente genera en usted un impacto negativo que lo que hace es que usted busque el enlace, le haga clic y directamente lo direccione a una página. Entonces, antes de ingresar al link, antes de descargar un archivo, hay varias cositas importantes que debemos revisar. Cerciórese quién le está enviando el correo, ¿sí? ¿Cuál es la dirección de correo electrónico? Le pongo un ejemplo, servicioalcliente@bbva.com. Ok, tiene la dirección de una entidad o de una corporación bancaria. Pero si a usted le están enviando un correo de bbva@xx.com, inmediatamente tenemos que desconfiar, ¿sí? Este es el principal paso, revisar el remitente. ¿Quién me está enviando a mí los datos? Asimismo, si me están diciendo su cuenta de ahorros terminada en tal dígito, yo sé que esto genera un poco de impacto y seguramente las personas que nos están viendo dirán, no, pero yo no caigo en eso. Les aseguro que cuando pase esto, de alguna u otra forma, el más experto en el tema le genera algún tipo de incomodidad y le da, digamos que esa necesidad de consultar qué está pasando. Entonces, antes de esto, pues también es revisar si el número de la cuenta que le están poniendo en el correo corresponde a su cuenta, ¿sí? Entre otras miles de cosas, pues que obviamente no solamente existe este ejemplo del bloqueo de la cuenta que le mandan por correo electrónico, sino existen N cantidades de ejemplos que envían por correo electrónico. Entonces, esas son como las principales recomendaciones. Identificar si los datos que aparecen en el cuerpo del correo corresponden a su información. Y asimismo, pues, quién es el remitente de este correo electrónico. Cuando usted le da clic a esa página, lo que hace, o a esa URL, perdón, lo que hace es direccionarlo a una página web que montan completamente idéntica o casi idéntica, por decirlo de alguna forma, de la entidad, del comercio, porque no siempre es de bancos, puede ser de la DIAN, por ejemplo, puede ser de algún establecimiento conocido como Netflix, por ejemplo. Entonces, aquí lo que hacen es crear una similitud de una página web en donde usted diga, oiga, claro, es mi banco, o oiga, claro, es el establecimiento de comercio, y lo que hacen a ustedes es invitarlo a que diligencie un formulario o diligencie datos susceptibles, ¿bien? Entonces, allí tenemos que empezar a generar algún tipo de desconfianza porque no es normal o esto no pasa en la vida real que para poder desbloquear una cuenta, sigamos con la línea del ejemplo, me pidan a mí mi clave personal. Se supone que si yo creo la clave es porque es para mí, es porque es intransferible. Bien, si no, a mí el banco me daría una clave, tome su clave para Estefanía, tome su clave para Pepito y así, yo no la crearía individualmente de manera personal. Entonces, cuando nos inviten por medio de un link a vulnerar estos datos que son completamente personales, como lo son claves, contraseñas, códigos de seguridad de tarjeta de crédito, por ejemplo, inmediatamente generemos desconfianza. Es mejor pecar, como dice el dicho, por desconfiados que ir más allá. Bien, entonces, la invitación sería que se comunicaran con su banco.
si en el caso pues lo están notificando algo relacionado con su entidad bancaria o algo relacionado, por ejemplo, he escuchado muchas noticias que mandan embargos a las cuentas haciéndose pasar por embargos y lo que hacen es que usted tiene que descargar un archivo y ese archivo se queda en blanco y lo que hace en ese momento ese sistema es robar toda la información de su teléfono o de su correo o de su computador. Y esto instala, pues digamos que ciertos virus, perdón, que permiten, pues digamos que robar o captar información susceptible. Entonces, esta es la invitación, revisar siempre que nos envía el correo e inmediatamente desconfiar si nos están invitando a acceder a un link y asimismo pues revelar nuestra información confidencial. Bien. No lo mencioné, pero phishing es una de las modalidades más utilizadas por los delincuentes. Digamos que hay un porcentaje bastante importante en cuanto a los fraudes cibernéticos que caen especialmente en este punto de phishing. Luego de esto, tenemos todo el tema relacionado con las llamadas telefónicas que hace referencia a phishing. Entonces, aquí lo que hacen es aprovecharse, digamos que de la susceptibilidad de los datos. Entonces, lo llaman a usted y le indican, mire, lo estamos llamando de su banco para informarle que su tarjeta de crédito se va a vencer. Necesito que por favor me brinde los últimos 4 dígitos de su tarjeta y el código de seguridad. Entonces, acá hay varias cositas para revisar con base a ese ejemplo que acabo de dar. Primero, ¿cuál banco? Entonces, esto, como lo mencionaba anteriormente, eso es una ingeniería social que lo que busca es que usted genere algún tipo de conflicto e inmediatamente empiece a dar información, ¿sí? Entonces, no, preciso la tarjeta de crédito se va a vencer y yo la necesitaba utilizar mañana. Entonces, lo que hago es empezar a brindar información. ¿Cuál tarjeta de crédito? ¿La del BBVA? Entonces, ellos, a medida de las preguntitas o de las cosas que le están haciendo, usted mismo va soltando información que realmente no tendría por qué. Asegúrese primero cuál banco. Yo no tengo ninguna tarjeta de crédito con un banco. ¿De dónde me están llamando? Bien, de esta forma, pues estamos un poquito rompiendo con esa confianza que tienen ellos de que usted va a vulnerar o brindar información susceptible. Asimismo, si a usted lo llaman a decirle que su tarjeta de crédito se ha vencido, no necesariamente usted tiene que brindar los últimos 4 dígitos de su tarjeta, porque finalmente esa información la conoce el banco. Es diferente si quieren corroborar que están hablando con la señora Estefanía Pardo, con la señora María Pérez, ¿sí? Por medio de la confirmación o validación de datos que son puntuales, que no ponen en riesgo su seguridad. Pero ya más allá que le pidan, por ejemplo, el código de seguridad de una tarjeta de crédito, pues hombre, esto va inmediatamente a vulnerar que en cualquier momento pues una persona pueda hacer una compra con ese código de seguridad. Es más, ese CBV no lo tiene nadie, solamente usted porque usted lo raspó en el momento que recibió la tarjeta. Bien, entonces cositas como estas nos hacen dar cuenta que esto ya es una llamada completamente sospechosa y que tenemos que empezar a generar una alerta al banco. Mire, me están llamando diciéndome que yo tengo una tarjeta de crédito, diciendo tal cosa. Por favor, quiero pues reportarlo para que ustedes tengan conocimiento de. Recordemos siempre que la información que nos den en la llamada, sea puntual. Si a mí me están pidiendo que dé los datos de mi tarjeta de crédito, cerciórese quién lo está llamando y de qué banco. Usted no tiene que darle la información. Usted me está llamando de BBVA, usted me está llamando de mi tarjeta de crédito Visa. No, esta información la tienen ellos. Ellos son quien deben dársela a usted para que usted se sienta en la confianza de dar los datos que le están solicitando. Bien. Asimismo, las personas que ahorita más que todo en pandemia, pues que se ha intensificado mucho el tema de las llamadas telefónicas relacionadas con las ventas comerciales. ¿Cuándo sabemos si me está llamando el banco o cuándo sé si no es el banco? Entonces, esto es un conflicto y esto es algo que tenemos que empezar a identificar y ser muy cautelosos porque si bien es cierto, ahorita con todo este tema de pandemia, los bancos han implementado, digamos que una estrategia comercial mucho más rigurosa y mucho más alta en cuanto al call center, en cuanto a llamadas telefónicas. Entonces, si lo llaman a ofrecerle seguros, si lo llaman a ofrecerle compras de cartera. Sospeche cuando le pidan datos relacionados con claves, con códigos de seguridad, con cosas relacionadas que realmente no se necesitan para un ofrecimiento de un producto.
Es diferente si a mí me llaman a indicarme, mire, estamos interesados que por su buen hábito de pago, usted pues digamos que pueda trasladar su deuda con BBVA. Sabemos que usted tiene una tasa de interés de tanto por ciento, o usted me podría indicar cuánto está pagando de cuota en este momento. Estos datos, si nosotros los revisamos, no ponen en riesgo para nada nuestra seguridad. De hecho, el banco que me está llamando a hacer la oferta los necesita saber para determinar si usted realmente pues, puede acceder a este beneficio o no. Entonces, es poner toda una balanza y asimismo identificar cuál es la información que me están pidiendo dar por teléfono. Y si de alguna otra forma usted se siente más tranquilo, pues perfecto. Si le interesa la oferta, acérquese a una entidad bancaria y pues realice la compra de cartera o tome el producto financiero que lo están invitando a tomar. Bien, esto me gusta ponerlo de ejemplo porque esto es una de las cosas que más generan conflicto. No saber realmente cuándo me están llamando de un banco cuándo me están llamando a un banco realmente para ofrecerme una tarjeta de crédito, para ofrecerme un crédito hipotecario, etcétera, y cuándo no. Entonces, es identificar qué datos me están pidiendo. Si son datos relacionados con la deuda que tengo actualmente o un ofrecimiento y unas características y beneficios sobre el producto que me están llamando a ofrecer, o si por el contrario lo que están sacando es información confidencial. Bien. Y finalmente tenemos todo el tema relacionado con smishing, que hace referencia a los mensajes que me envían por medio de mensajes de texto, valga la redundancia, WhatsApp y redes sociales. Entonces, allí normalmente lo que hacen es generar algún tipo de empatía con el usuario. Entonces, esto pasa mucho con el tema de las suscripciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, pero no quiere decir que pase con este establecimiento de comercio. Netflix, que muchas personas utilizan, digamos que este establecimiento de comercio. Entonces, lo invitamos a renovar su suscripción por medio del siguiente link. Esto se lo envían por mensaje de texto y claro, como usted tiene el conocimiento que por esta fecha se le va a vencer o que ya se le venció y no lo renovó, pues usted da clic y lo que lo direcciona es a una página para llenar un formulario con sus datos. Entonces, antes de ingresar, porque posiblemente sí puede ser el mismo establecimiento que le esté pidiendo esta información, lo invito a que usted revise la página web de Netflix, la página web de Amazon Prime. Pongo estos ejemplos puntuales porque digamos que son normalmente los establecimientos que envían promociones por mensajes de texto. Lo invito a que revise si ellos están haciendo esta divulgación de información o si por el contrario están intentando captar sus datos personales de tarjeta de crédito, de cuenta de ahorros, etcétera. Bien. Asimismo, las promociones. Las promociones es, digamos que una palabra bastante llamativa. Black Friday, día sin IVA, 2x1. Esto genera una connotación en usted que busca una necesidad de compra. Bien. Entonces, claro, si yo estoy, por ejemplo, se me dañó la nevera y me mandan que en al costo hay 50% de descuento en electrodomésticos o en productos para el hogar, que acceda al siguiente link y que revise, perfecto. Lo invito a que en vez de ingresar por ese link, usted mismo ingrese a la página del costo, ¿bien? Entonces, estas cositas nos permiten, digamos que de alguna u otra forma, sentirnos más seguros con las cosas que hacemos hoy en día desde nuestro celular y desde nuestro computador, ¿bien? No sé, Denise, ¿cómo vamos hasta aquí? Denise, ¿me escuchas? Sí, ya estamos. Sí, aquí estamos. Lo que pasa es que está lloviendo y suena. Ok. Y nos da pena el micrófono, pero se escucha perfecto y la información está buenísima. O sea, estamos todos así. Perfecto. Listo. Entonces, ¿continuamos o quieren alguna pregunta o algo adicional? No, continuemos. Sí, Y al final hacemos todas las preguntas. Sí, perfecto. Listo. Listo. Entonces, claro, ya conocemos cuáles son esas puntualmente como esas cosas que utilizan las personas para poder hacer fraude cibernético. ¿Qué tal si ahora, después de conocerlas, pues les damos unos tips que les van a permitir pues evitar ser víctima, ¿sí? ¿Qué debo hacer yo? Estefanía, si me llega un correo electrónico, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, revisemos unos tips de seguridad que nos van a permitir tener un poquito más seguro nuestro dinero. Entonces, inicialmente tenemos que, cuando yo vaya a contratar un producto bancario,
tarjeta de crédito, cuenta de ahorros o cuenta corriente, que finalmente es lo que me implica a mí ponerle una clave, escojamos contraseñas robustas, preferiblemente alfanuméricas, que tengan preferiblemente más de 8 dígitos, que yo pueda combinar las letras, unas mayúsculas, unas minúsculas, y que contengan signos o caracteres especiales, como un signo positivo, un signo de interrogación, etc. El error más común de las personas es poner la fecha de nacimiento como contraseña de una cuenta de ahorros, de una tarjeta de crédito, etc. Poner la fecha de nacimiento de mi padre o de mi madre, ¿bien? Los 4 últimos dígitos de la tarjeta, de la cédula. Esto es una clave muy común y de hecho es una clave que los delincuentes saben que se usa con mayor frecuencia y esa es a la que primero le apuestan al momento de intentar hacer el fraude. Entonces, las personas que me están escuchando y que me están viendo, me encantaría que si tienen estas claves, inmediatamente cuando se acabe la charla, pues las puedan cambiar. Digamos que de alguna u otra forma, pues vamos a permitir tener un poquito más seguro nuestro dinero. Bien. Asimismo, tenemos que cuando yo voy a realizar una operación bancaria, digamos que de manera digital o de manera virtual, lo ideal sería que yo pudiera utilizar o mi teléfono celular o mi computador para hacerla. Si usted en este momento no cuenta con un dispositivo propio y demás para poder hacer la operación, hombre, le recomiendo que se acerque al banco directamente porque si usted lo hace, por ejemplo, desde un café internet, desde un computador de un tercero, ¿sí? No sé, en las salas de los aeropuertos, en las salas VIP hay computadores, si usted accede a ellos o en el hotel, por ejemplo, si se encuentra de vacaciones y necesita hacer una transacción, usted va a poner de alguna u otra forma su seguridad en riesgo. Entonces, lo invito a que si no puede hacer las transacciones desde sus dispositivos de confianza, acerquémonos mejor al banco y de esta forma, pues nos vamos a evitar un poquito un dolor de cabeza, ¿bien? Asimismo, para las personas que tengan productos en nuestro banco y en general en todas las entidades bancarias, activemos las notificaciones de compra y retiros en nuestro celular y correo electrónico. ¿Qué pasa? Cuando yo realizo un retiro en el BBVA, inmediatamente me llega un correo electrónico de usted ha realizado una transacción por tanto dinero. Y yo perfectamente sé que la hice, entonces archivo el correíto y listo. Pero si se me perdió la tarjeta o si fui víctima de fraude, suplantación, clonación, etc., miles de cosas que pueden pasar, pues puedo, digamos que de alguna u otra forma, saber que están haciendo estas compras porque yo lo estoy viendo por medio del mensaje o por medio del correo. Y de esta forma, pues puedo acercarme al banco a poner la respectiva reclamación. Bien, entonces esto es una herramienta bastante útil que me permite saber cómo se está manejando mi dinero y saber si realmente soy yo quien está efectuando o no las compras. Y asimismo, pues la invitación es tener siempre la aplicación descargada en nuestro celular con el fin de tener un control. Entonces, si el lunes tenía en mi cuenta de ahorros 100,000 pesos, pues si yo no he gastado en nada o no he salido a consumir nada, pues a hoy viernes tendría que tener los mismos 100,000 pesos. Esto me va a permitir pues tener un control sobre mi dinero y también pues sobre mis gastos, ¿no? Asimismo, pues evitemos conectarnos a redes públicas desconocidas. Sabemos que en centros comerciales, por ejemplo acá en Bogotá, en el Transmilenio podemos conectarnos a una red Wi-Fi. Esto de alguna u otra forma pone en riesgo su seguridad, ¿sí? Porque es una red en donde se conectan millones de personas, ¿sí? Acceden a datos millones de personas, hacen operaciones miles y miles de personas. Entonces evitemos conectarnos a redes desconocidas, sobre todo cuando son pues públicas, ¿no? Asimismo, validemos el mensaje que nos están enviando con promociones con la empresa encargada. Entonces, volvemos a Smishing. Si me mandan un mensaje de texto con una promoción, por ejemplo, de Apple, puede ser, o de Amazon Prime, no se me viene a la cabeza otro ejemplo, verifiquemos antes, llamemos al call center de esa entidad bancaria, de ese establecimiento de comercio, perdón, o ingresemos a la página de ese establecimiento y revisemos si ellos están haciendo este tipo de divulgación de información con el fin de, pues, estar completamente seguros de lo que vamos a realizar. Evitemos compartir fotos de nuestros productos bancarios. Esto suena un poquito raro, pero pasa. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito y entonces mi hermana me dice, no, necesito comprar unos pasajes que encontré muy baratos, préstame tu tarjeta.
pero ella no vive conmigo. Entonces lo que yo hago es enviarle una fotico de la tarjeta por ambas caras, la foto de mi cédula por ambas caras, y ella hace su compra desde su computador. No hay problema porque es mi hermana, ¿cierto? O pues bueno, yo creo eso. Pero no sabemos si el celular que ella tiene, en donde está guardando esas fotos o donde le llegó ese mensaje, se le va a perder el día de mañana, se lo van a robar, ¿sí? Le llegó un mensaje por phishing y le metieron un virus en su celular y ella tiene los datos de mi tarjeta guardados. Todo esto es una cadena, ¿sí? Entonces, evitemos compartir la foto de nuestros productos bancarios con otras personas. Si usted va a poder prestar su tarjeta de crédito, que esto es lo más común, esto pasa, pues cerciórese usted con la persona de hacer la compra y estar ahí pues con su medio transaccional, ¿bien? No descarguemos archivos de los cuales desconocemos su procedencia. Volvemos al ejemplo de phishing, ¿sí? Evitemos descargar archivos que pues no tenemos conocimiento quién nos los envía, y si digamos que nos genera algún tipo de alerta o preocupación porque nos están notificando sobre que mi producto bancario ha sido bloqueado o tuvo fraude o demás, revisemos quién me está enviando el correo electrónico y de esta forma pues voy a estar un poco más tranquila. Recordemos no revelar información confidencial por ningún medio. Ninguna entidad bancaria, ningún establecimiento de comercio le va a pedir a usted sus contraseñas porque esto es completamente confidencial. Y finalmente, no compartamos nuestras claves o códigos de seguridad con terceros. Bien. Bueno, acá venimos con un tema bastante importante y son las compras por Internet. Sabemos que ahorita, en esta era de pandemia, pues todo el mundo está intensificando sus compras, ¿no? Entonces, que yo compro la chaqueta por una página, que voy a Falabella, que hago lo otro. Esto me va a implicar a mí, pues, revelar mis datos de la tarjeta de crédito o los datos de mi cuenta bancaria para que ellos puedan hacer el débito y me entreguen mi chaqueta, mis zapatos o lo que compré, ¿bien? Entonces, si a ustedes les gusta hacer las compras por Internet, perfecto. ¿A quién no le gusta? Digamos que a quién le gusta desplazarse, o bueno, ahora la persona que le gusta desplazarse, personalmente yo prefiero hacer todo por Internet, pero esto tiene unas implicaciones, ¿sí? Implicaciones desde que yo tengo que revelar mi información más básica, que es dónde vivo, cuáles son mis cuentas y demás. Entonces, para ello, pues la invitación es que sigamos estas recomendaciones. Inicialmente, cuando yo quiero hacer una compra por Internet, lo más importante es que ingresemos en la página web la URL del establecimiento. Les voy a poner un ejemplo que sería desde el banco. Entonces, www.bancobbva.com.co. Esto es para ingresar a la página del banco. Pero seguramente pues hay N cantidades de páginas que me van a permitir a mí entrar directamente al establecimiento. Pongamos un ejemplo, Falabella, www.falabella.com.co. Me la estoy inventando, no tengo ni idea si así es, pero digamos que de alguna u otra forma el ejemplo sirve para que lo lleven a cabo pues en su diario vivir si ustedes utilizan, digamos que estas plataformas virtuales para compras. Es muy poco confiable. Es poco confiable que ingresemos a Google y pongamos la palabra Falabella, BBVA, N Comercio. Esto va a posibilitar que automáticamente la página, el buscador, perdón, me traiga la primera página que encuentra y usted no sabe si esa página donde usted está dando clic es realmente la página del comercio o si por el contrario es una página creada por hackers o por delincuentes con el fin de que usted crea que esa es la página del comercio y allí pues usted empieza a hacer sus operaciones y ellos capten y roben toda su información. Entonces, la importancia es que siempre en la barra de direcciones, pues digitemos el URL de la página a donde queremos, pues, ingresar, ¿sí? Ahorita con este tema de la pandemia, como les digo, pues estamos intensificando todas las compras virtuales. Sepamos dónde hacemos las compras, ¿sí? Hay establecimientos de comercio que quizás son un poco más conocidos versus unos que no hemos escuchado. Entonces, esto aplica mucho sobre todo para las compras por redes sociales, por estas páginas de Instagram, por ejemplo, por las páginas de Facebook, por el Marketplace, por Mercado Libre, por ejemplo, que son plataformas que, digamos, de alguna u otra forma, pues tienen establecimientos de comercio que unos son grandes y otros, pues, digamos que apenas están arrancando con su emprendimiento. Entonces, lo importante es que ingresemos nuestros datos de confianza en sitios de compras online que sean, digamos que de alguna u otra forma, no sé cómo decirlo, verídicos, ¿sí? Que nosotros podamos saber, no sé, si yo me meto a comprar algo por Instagram, revisemos cuántos seguidores tienen,
¿sí? Revisemos en los comentarios si hay buenos comentarios de las compras, si hay alguna persona que se queja y demás, ya que de esta forma pues yo voy a poder identificar pues si el establecimiento de comercio ha tenido o no problemas, si han sido cumplidos con sus pagos, si de alguna otra forma, digamos que no captan dinero y no entregan los productos, entre otras cosas. Esto aplica puntualmente para estos emprendimientos. No quiere decir que esto sea malo, por supuesto que no. Antes, pues qué bueno que podamos apoyar y sobre todo a los emprendimientos colombianos, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en dónde estamos pues ingresando nuestros datos personales para las compras, ¿bien? Porque pues sabemos que cuando vamos a efectuar una compra y esto tiene pago en línea, pues me van a pedir ciertos datos que de alguna u otra forma ponen en riesgo su seguridad, ¿bien? Al momento de hacer una compra virtual, recordemos que los únicos datos que les deben pedir son el número de la tarjeta de crédito, por ejemplo, el código de seguridad, que es el CBV, y también la fecha de vencimiento de esa tarjeta. No le van a pedir la clave de su tarjeta de crédito, no le van a pedir la clave de su tarjeta de débito, a menos que usted vaya a hacer una compra por PSE y lo direccione directamente a la página de su banco y allí usted pues ponga su cédula y su clave, ¿bien? Y finalmente, revisemos que los cargos a la tarjeta de crédito correspondan a los de la compra que efectuaron. A veces pasa que hay cargos adicionales y pues se debe reclamar directamente al establecimiento o si es un fraude, pues reclamarlo directamente al banco. Entonces, yo pienso que con estos tipsitos podemos tener un poco más de confianza al momento de comprar, ¿sí? Revisemos los seguidores, revisemos los comentarios de esos establecimientos, miremos qué datos nos están pidiendo en los formularios y por último, pues revisemos los cargos que nos efectuaron a nuestras tarjetas de crédito o a nuestros productos de ahorro y corriente, ¿bien? Este tema también es muy interesante, hace parte de todo el tema de suplantación de identidad que hoy en día pues también es muy conocido, ¿sí? No solamente en cuanto a los productos bancarios, sino también en general para toda la identidad de la persona, en sus redes sociales, en WhatsApp, etcétera. Bien, entonces, si alguna de las personas que nos está viendo ha sido víctima de suplantación de identidad, esto seguramente les puede interesar, ¿bien? Inicialmente, si están siendo víctimas de esto, pues hay que cerrar sesión de sus cuentas en todos los dispositivos móviles, computadores, redes sociales y asimismo pues en las aplicaciones de su banco. Hay que cambiar las claves personales de correo electrónico, de bancos, de redes sociales, entre otros, donde ustedes pues crean que compromete algún tipo de información susceptible o confidencial, ¿bien? Para las personas que de pronto han sido víctimas de suplantación de productos bancarios, revisemos quién ha consultado su historial crediticio, ¿bien? Entonces, las centrales de riesgo que existen en Colombia son Datacrédito, Sifin y Procrédito. Entonces, podemos revisar si de pronto, de alguna u otra forma, alguien ha intentado solicitar un producto, ya que esto deja una huella y usted puede identificar y decir, hombre, acá me está diciendo que el BBVA ayer hicieron una consulta para sacar un crédito de libre inversión y yo no lo hice. Entonces, es importante que usted haga este ejercicio con el fin de reportarlo, ¿bien? Asimismo, si usted también fue víctima de suplantación de identidad en un banco, radique una alerta de suplantación ante los operadores de información financiera. ¿Quiénes son los operadores de información financiera? Las centrales de riesgo, Datacrédito, Sifin y Procrédito. Esto va a permitir que si desafortunadamente, por ejemplo, sacaron una tarjeta de crédito a su nombre, ellos ya tengan la alerta de que esto es un fraude y puedan empezar, digamos que, a seguir el procedimiento que se necesite, ¿bien? Y finalmente, si usted fue víctima de suplantación, pues radique la reclamación ante la entidad competente, ante su banco, si fue, por ejemplo, no sé, un establecimiento de comercio allá y demás. A mí este tema me parece bastante interesante, importante mencionarlo, porque cuando pasa esto, muchas veces no sabemos cómo actuar. ¿Qué hago? Me sacaron plata de mi cuenta. Claro, lo primero que debo hacer es acercarme al banco y pare de contar. Pero más allá de esto tiene unas implicaciones que si usted sabe cómo acatarlas, si usted sabe acatar la norma, si usted sabe, digamos, de alguna u otra forma o conoce qué cosas puede hacer para prevenir futuras cosas,
pues esto de alguna u otra forma va a tener más seguro su dinero. Entonces, a mí me parece bastante importante pues tener en cuenta estas cositas. Les aseguro que muy pocas personas saben que cuando se presentan fraudes o suplantaciones, deben alertarlo a las centrales de riesgo, y esto realmente es muy importante porque de alguna u otra forma pues usted está generando un aviso inmediato de que posiblemente pues usted fue víctima de suplantación. Bien. Y luego de revisar todo el tema cibernético, todo el tema virtual, terminamos con nuestras transacciones presenciales, ¿sí? Sabemos que el mundo hoy nos está retando a manejar nuestro dinero de manera digital, de manera virtual, por las plataformas de comercio y demás, pero también seguimos haciendo operaciones presenciales. Entonces, ¿qué tan importante sería que yo sepa cómo actuar frente a un evento? ¿Cómo yo debo actuar cuando estoy haciendo un retiro? ¿Cómo debo actuar cuando me acerco a una entidad bancaria a realizar una consignación o un retiro de una suma importante de dinero? Entonces, tengamos en cuenta estos tips. Primero, cuando nos acercamos a retirar una suma importante de dinero o cualquier cantidad en cajero automático, no recibamos ayuda de terceros. Digamos que hemos evidenciado a lo largo del tiempo que el tema de clonación de tarjetas pues es una modalidad también muy frecuente, y esto se utiliza sobre todo en los cajeros que quedan pues digamos que cerca a las entidades, en centros comerciales o incluso pues en las avenidas principales. Entonces, no aceptar ayuda de terceros va a permitir que su dinero pues esté mucho más seguro, ¿bien? Recordemos que hay personas que se dedican a vandalizar los cajeros automáticos con el fin de que cuando usted se acerque a retirar, pues no le permita, digamos que el depósito de su dinero, y la persona que está detrás suyo se acerque y le diga, ay, mira, a mí me pasó esto hace 5 minutos y yo hice esta operación y ya me permitió. En esos 2 minutos que esta persona le está hablando y está generando empatía con usted, le cambió su tarjeta y usted ni siquiera se dio cuenta. De esta forma, pues empiezan a realizar los fraudes, ¿bien? Entonces, recordemos que las únicas personas que están autorizadas en brindarle algún tipo de asistencia o ayuda son las personas del banco, los asesores, el gerente de la entidad, entre otros, ¿bien? Y asimismo, pues usted presenta algún tipo de inconveniente con el cajero, recuerde que usted también pues tiene la línea telefónica del call center de su banco que le va a permitir pues solventar cualquier necesidad o cualquier tipo de ayuda, ¿sí? Asimismo, intensifiquemos el uso de retiro sin tarjeta. Esto va a permitir pues que usted no se tenga que acercar al banco con el plástico o con la tarjeta al cajero automático y pues aumentar el robo, la cifra de robo y demás, ¿bien? Cuando nos acerquemos a retirar en cajero automático, siempre cubramos el teclado y protejamos la clave al digitarla. Esto va a permitir que las personas que se encuentran en sus laterales o detrás haciendo pues la fila pues no puedan identificar su clave, ¿bien? Asimismo, intensifiquemos el uso de cambio de clave de manera periódica. Si lo puede hacer de manera mensual, perfecto. Si lo puede hacer de manera bimensual, también está muy bien. Recordemos siempre utilizar claves que no correspondan a fechas de nacimiento, últimos dígitos de nuestra cédula, entre otras cosas que pueden ser muy comunes y muy fáciles de descifrar para los terceros, ¿bien? Evitemos hablar con otras personas acerca de nuestras operaciones bancarias, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos sobre todo a las oficinas de servicio, al banco como tal, y vemos que la fila está muy llena o que hay muchas personas o que hay mucha congestión, los delincuentes se aprovechan de esto y empiezan a generar empatía con los clientes y con los usuarios, diciendo ejemplos como esto: uy, la fila está larguísima. Esta persona se ha demorado un montón con ese cliente, nada que nos atienden. Y esto genera un poco de incomodidad en usted y digamos que usted empieza como a hablar con la otra persona y no, es que yo vengo a hacer un retiro de 10 millones de pesos, pero nada, imagínese con toda esa fila. Entonces, usted de a poquitos le está brindando información a ese delincuente o a esa persona que está intentando saber usted qué operación va a hacer para que afuera del banco lo estén esperando de pronto terceros para hacer algún tipo de fleteo y demás. Entonces, es muy importante evitar hablar con otras personas acerca de sus transacciones, ¿bien? Y recordemos siempre que para retiros de suma cuantiosa, pues pueden solicitar el acompañamiento directo de la Policía Nacional, ¿bien? Y finalmente cerramos con estos tips de seguridad, y es que en los establecimientos de comercio, cuando yo me acerco, por ejemplo, a X almacén y voy a pagar con mi tarjeta de crédito, pues me van a pedir la tarjeta y la cédula. Lo más importante es que estos documentos estén visibles para usted sepa qué están haciendo con ellos. En
ningún momento estos documentos se los pueden llevar para revisar o confirmar cualquier tipo de información. Si ellos tienen que corroborar la información, la deben hacer en su presencia, donde usted pueda visualizar los documentos, ¿bien? Revisemos siempre el comprobante de la transacción, que haya finalizado y que los datos correspondan a la operación pues, que usted efectuó. Si usted consignó 5 millones, pues que aparezca 5 millones y no 500.000 pesos, porque muchas veces pues, puede pasar que por error humano pues haya una diferencia en el saldo o que por el contrario pues le estén entregando dinero de más a usted y demás. Bien. Y para sus transacciones en oficina, recordemos únicamente que el dinero debe ser entregado en el área de caja o en el área de ventanilla. Bien, de esta forma pues usted va a tener mucho más seguro su dinero. Eso es todo en cuanto a nuestra charla de ciberseguridad bancaria y pues seguridad presencial. Esperamos que haya sido de mucho provecho para cada una de las personas que nos están escuchando. Recordemos que ninguna entidad bancaria en ningún momento nos va a solicitar por correo electrónico ni por otros medios información relacionada con nuestras claves, con nuestras contraseñas o que nos pidan el detalle de nuestros productos bancarios. Esta información es completamente confidencial y digamos que de alguna u otra forma allí podríamos empezar a generar algún tipo de desconfianza y malestar porque pues realmente no es información que pida el banco. Bien, entonces muchísimas gracias. Espero nuevamente, como lo decía, que esta charla haya sido muy amena y de mucho provecho para todas las personas que nos están escuchando y viendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Estefanía. Excelente presentación. Creo que una cantidad de recomendaciones supremamente útiles. Algunas uno las conoce o las ha oído mencionar, pero es conveniente estarlas refrescando, porque entre otras cosas, muchos de estos delitos o de estos intentos de los crackers, pues se renuevan, se vuelven y se actualizan, cambian las modalidades para llegar a nosotros, pero al final es poco todas las veces que uno las esté recordando. Y de todos modos sí llegaron, creo que Denise y Sebastián coinciden conmigo en que aprendimos hoy otras cosas nuevas de las que no habíamos oído mencionar. Sí, unos términos nuevos, pero además creo que nosotros podemos conocer algunos, pero hay mucha gente que no sabe cómo se llaman esas acciones. Sí, que saben que les llega un correo y que el correo es como extraño, pero no sabe que eso se llama phishing. Y así con los otros delitos, ¿no? Sí, además, por ejemplo, como tú mostrabas, si por ejemplo tiene el nombre de la entidad bancaria, por ejemplo, bbva.xxx, obviamente uno debería empezar a dudar, pero si tienen, por ejemplo, un nombre como servicio al cliente, obviamente ahí sí puedes empezar a confiar, pero es que muchos son tan inteligentes que o cambian una letra por algún tipo de número sin que uno se dé cuenta y entonces uno termina cayendo en la trampa. Por eso es que es tan importante encontrar y ver estos contenidos, porque están ahí presentes en los sitios web de las entidades bancarias y nosotros los estamos desaprovechando y estamos ignorando estos contenidos. Sí, de acuerdo. Correcto, así es. Mencionas algo muy importante, Sebastián, y es que cuando necesitemos verificar la procedencia del correo, es muy importante que revisemos cuál es la dirección, como yo lo decía anteriormente. A veces, se me olvidó decirlo, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Netflix, que es la primera palabra que se me viene en este momento, no utilizan la I con el punto en la parte de abajo, sino en la parte de arriba, ¿sí? Inmediatamente esto ya es algo que dice no está bien. Y se los aseguro que si encontramos en este momento un ejemplo y yo se los pongo visualmente es súper normal, pero si yo detecto punto por punto y digo, hombre, esto hay algo raro, ¿sí? Sí, rápido. Exacto. Entonces son cositas que de alguna u otra forma uno va empezando a identificar y me sirven a mí estar alerta para, hombre, pues tener pues mi dinero de una forma pues más segura, que es la finalidad y digamos que lo que quisiéramos que pasara siempre, y es que pues no tuviéramos que ser víctimas de algún tipo de fraude o suplantación. Sí, así es, ¿no? Y el detalle, o sea, tú acabas de decir, el punto, o sea, ese punto hace la diferencia. Hay cambios que son más difíciles de notar, por ejemplo, ese famoso cambio de la L por la I mayúscula y lo que sea, pero hay algunos que sí se dejan ver y tenemos que estar pendientes de esos que sí se dejan ver.
muchas cambian no sé, por ejemplo, plantita.com y a todo le ponen .com. Entonces, la gente asume que todo es .com. Si ahí dice plantita.com, debe ser seguro y resulta que plantita.com no es el sitio oficial es plantita.org, pero no nos tomamos ese tiempo para verificar. A mí me gusta mucho hacer eso, ¿no? Buscar, esto me está llegando, eso, servicio al cliente, @ lo que sea, busco el @ lo que sea en Google, para verificar si el sitio web existe. Si no existe, empiece a dudar, o sea, no responda hasta que no verifique que el sitio es real o que esa cuenta de donde le están escribiendo es real, ¿no? Sí. Correcto. Yo tengo una práctica que ellos se ríen porque cuando empiezan a llamarme números así sospechosos y a pedir datos y no sé qué, esta llamada está siendo grabada y cuando cuelgan, ok, ya no quería, aquí hay algo sospechoso. O les pregunto, o insisto, no doy ni siquiera mi nombre hasta que usted no se identifique. Es que se tiene que estar llamando de una entidad, identifíquese y diga cuál es su cargo y diga, o sea... Además, por ejemplo, como dijiste tú, esa información de que ellos tienen esa información, es más, como dices, ellos deberían darte esa información porque es tu información. Ellos no deberían de pedir esa información porque ya... Se supone que ya la tienen. Ya la deberían tener. Por acá, Silvia de Chacón nos dice, cada día los delincuentes crean más formas de delinquir. De acuerdo. Cierto. Correcto, totalmente de acuerdo, Silvia. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, ok, está pasando esto en el mundo, esto es una realidad, perfecto, pero ¿qué voy a hacer yo para no caer en esas trampas? Perdón. Entonces, algo tan básico como lo que veníamos hablando de la dirección de correo electrónico, algo tan básico de que si usted quiere hacer una compra por internet, cerciórese los comentarios de ese establecimiento si no lo conoce, si no es un establecimiento pues grande, obviamente. De esta forma, usted va a generar una contribución para que usted no caiga en esto. Entonces, claro, sabemos que esto es una realidad que desafortunadamente, pues, no sabemos si algún día va a terminar o no, pero de alguna u otra forma, pues, está en nuestras manos poder tener un poco más de seguridad bancaria y de seguridad, pues, digital. Sí, de hecho, perdón que te interrumpa, sabes, por acá tengo un comentario de Juliana Colorado que nos dice, a mí hace poco me estafaron con 340, no sé si son dólares, 340,000 pesos, no sé exactamente qué son, por internet y en plena pandemia casi me muero, la verdad quedé con mucha desconfianza para comprar. Y eso es una de las cosas que generan estas acciones, ¿no? O sea, como ya me estafaron, ahora me da miedo. Pero creo que no se trata de dejarnos vencer por el miedo, sino de aprender justamente a protegernos. Es aprender. Sí. Es aprender y con base al comentario que hizo la persona anterior, no alcancé a ver el nombre, qué pena. Juliana. ¿Cómo? Perdóname. Juliana Colorado. Es muy importante que así cuando, por ejemplo, nosotros, no sé, ponemos un denuncio porque pasó algo, porque nos robaron, porque etcétera, aprendamos a poner también estos denuncios cuando somos víctimas de fraudes virtuales. Así es. Escuchaba a una persona conocida la otra vez que me decía, pero es que esto no sirve de nada. Usted no sabe si con su denuncio más adelante sirva para algo. Sirva para que esa página web donde están cayendo miles de personas puedan intervenir y hacer una revisión de qué está pasando y podamos hacerla, dar de baja, por ejemplo. Entonces, esto también es muy importante. Empecemos a denunciar que de a poquito la voz empieza a sonar, ¿sí? Y pues de alguna u otra forma pues vamos a poder contribuir. Sí, y a comunicarse. A veces, digamos que lo que tú dices, mucha gente dice, ay no, yo no voy a denunciar en el CAI virtual porque no pasa nada. Sí pasa, que nosotros no veamos todo el proceso no quiere decir que no esté pasando, pero sí pasa. Pero la otra acción que uno puede hacer es comunicarse con la entidad. Si a mí y eso pasa con las entidades públicas o con las entidades privadas, tienen su correo de servicio al cliente o de información, entre a la página oficial del sitio o llame al sitio y pregunte cuál es la página, a qué correo puede comunicarse y contarles a estas entidades que está sucediendo esto para que ellos ayuden también a hacer más ágil la denuncia ante las entidades competentes. Correcto, todo es una cadena. Así es. Yo quería hablar del tema de las contraseñas y es que muchas veces pasa que
por el miedo de, por ejemplo, que se nos olvide la contraseña, o la escribimos en un papel, o hacen cosas así, o directamente escriben contraseña como 1, 2, 3, 4. Y el tema es que muchos delincuentes ya saben que muchas personas usan ese tipo de contraseñas. Esa es la primera opción. Sí, 1, 2, 3, 4, o el QWERTY en los distintos tipos de contraseñas. Entonces, por eso es que es muy importante que si vamos a poner una contraseña, pongamos una contraseña que primero no sea obvia, que no tampoco sea, por ejemplo, los dígitos finales de cualquier tipo de cuenta, y que y hagamos una contraseña que nos vayamos a acordar, porque si no que necesito recordar el número de mi cuenta o de mi clave, voy a poner. Y terminan poniendo cosas absurdas. Sí. Sebastián, muchas gracias por decir eso porque me hiciste acordar de una cosa. Cuando yo tengo productos en varios bancos, lo que hago es, yo tengo una memoria terrible, entonces la del BBVA y la de N Banco le pongo la misma clave. Eso es un error fatal. No utilicemos las mismas claves para varios productos e incluso la clave de cajero automático tendría que ser completamente diferente a la clave virtual, a la clave de la plataforma digital. Entonces, con base a lo que decía Sebastián, me acordé de eso. Es muy importante que no tengamos la misma clave para todos los productos, sino que podamos alternarla. Todos y que ya venimos, vamos a cambiar algo. Después, cambia la contraseña, por favor. Por favor. No, y quería hacer otro comentario, y es que normalmente los delincuentes acuden a un principio y es nuestro miedo. Entonces meten la sensación de urgencia en cada solicitud. Pasa vía telefónica, pasa en los correos electrónicos, pasa a través de cualquiera de los canales, y es, si usted no hace esto, va a perder todo su dinero. Si usted no actualiza sus datos, la cuenta le va a quedar vacía. Y en realidad creo que la recomendación para todos los usuarios es calma. Primero, no debería estar ocurriendo. Segundo, no es la forma en que se comunique la institución. Tercero, aún si hubiese una necesidad de urgencia, retomemos la comunicación con la entidad bancaria oficial, nosotros hacia ellos, no preguntándole a estos que lo están comunicándose con uno. Utilizar el canal que uno usa para comunicarse con el banco y hacer la verificación total de esto. Entonces, creo que no nos dejemos atrapar en ese sentido de afán que suelen meter los criminales, porque es ahí donde muchas veces caemos. Claro, Víctor, eso de hecho tiene un nombre y se llama ingeniería social, que es la forma en donde el delincuente o la persona busca que usted de alguna u otra forma se sienta completamente impactado por lo que le están enviando. Entonces, ¿cómo así? Me están haciendo un fraude en mi cuenta y tengo que descargar este archivo o tengo que ingresar a este link para desbloquearlo. Entonces, súper pertinente. Es el clickbait del fraude. Porque además exageran todo, porque a uno le entra el miedo y por la impotencia de que pues uno tiene miedo, le pueden robar el dinero, le van a acceder a la cuenta, entonces uno dice, bueno, pues descarguemos esto rápido para que ya salgamos de eso y ya esté seguro. Sí. Y ahí es donde uno termina cayendo. Sí, donde uno termina cayendo en la trampa. Así es, sí, señor. Estefanía, muchísimas. No, pues cerremos entonces. No, di lo que tenías que decir, estamos aquí, aprovechemos. Estamos aquí para aprender. Bueno, que finalmente la gran mayoría de cómo se perpetran este tipo de acciones es justamente por ingeniería social. Es decir, no pensemos en que es por un juego de algoritmos y descifrando códigos y utilizando software muy sofisticado es que acceden a nuestras cuentas. Es básicamente por vulneraciones que nosotros mismos como usuarios le damos información a los clientes, nos dejamos sacar información vía llamadas telefónicas, que eso bien lo expuso Estefanía en su intervención, o a través de plataformas de mensajería, de correo y por supuesto de redes sociales. Solamente era eso. Así es. Pues, Estefanía, muchísimas gracias por toda esta información que nos compartiste hoy. Muy interesante, muy clara además. Creo que es
importantísimo que todos entendamos que nosotros también somos, es más, también no, somos los primeros responsables de lo que hacemos con nuestros datos y cómo los manejamos y a quién se los entregamos. No responda todas las llamadas cuando le pregunten si es usted, pregunte quién le está llamando. Haga ese ejercicio de insistirle a la otra persona, de identificarse primero. Si esa persona no se está identificando, no se preocupe o no se sienta la persona más grosera del mundo, usted cuelgue la llamada. Porque si la otra persona no se está identificando, por algunas razones. Aplique la que yo le digo, esta llamada está siendo grabada, ese filtro es buenísimo, cuelgan enseguida los que no quieren ser grabados, lo que quiere decir que es sospechoso. Tenemos tanto por aprender, tenemos tanto que aplicar, porque además de nada sirve escuchar este tipo de información y seguir haciendo lo mismo o no hacer nada. Y usar la misma contraseña. Y usar la misma contraseña en todas las cuentas. Así que hagámosle caso a Estefanía, pongamos contraseñas seguras. Bueno, y a Daniel y a Sebastián también con el dato seguro. Estefanía, te invitamos a ver a Dani y a Sebas en YouTube en El Dato Seguro, que es una serie justamente donde hablan sobre seguridad en la red y también datos. Ay, se fue la señal. ¿No me están escuchando? Ya te escuchamos. ¿Ya sí? Te congelaste un poquito. Ok. Te invitaba, Estefanía, a que vieras El Dato Seguro. Puedes buscar a Dani y a Sebas en YouTube en Grandes Genios U, que es una serie sobre seguridad en la red que hicimos de la mano de Google Colombia, donde justamente contamos algunas de estas cosas que tú contabas hoy. No estaban todas. Hay algunas que tú contaste que no se cuentan en El Dato Seguro, así que complementen. Para las personas que nos están escuchando, esta charla va a quedar a su disposición para que puedan todas las veces que quieran y puedan aprender a cuidarse, por favor, y la compartan con muchísima gente. Víctor, no sé si tienes algo más que agregar. No, voy a compartir, perdón. No, estaba diciéndoles que voy a compartir justamente, o vamos a compartir a través del chat, un enlace a El Dato Seguro para que también lo tengan como un material complementario. Pero Estefanía, mil gracias por tu participación, súper valioso, nuestro agradecimiento al BBVA, porque siempre, año tras año, nos ha estado acompañando con la convicción de que la divulgación de este tipo de contenidos pues nos sirve para la transformación digital de nuestras empresas, nuestras familias y en general de todas nuestras prácticas. No, muchísimas gracias a ustedes, Denise, Víctor, Sebastián, eres un genio, mejor dicho, estoy despreocupada contigo. Y no, muchísimas gracias pues a todas las personas que nos escucharon, que nos vieron, más allá de lo que yo siempre digo en mis charlas todos los días, más allá de generar un contenido, es que realmente tenga un valor agregado en la sociedad. Es decir, con base a lo que yo escucho, con base a lo que yo digo, ¿qué estoy aportando? Entonces, me encanta que les haya gustado, de verdad que muy agradecidos por haber participado de esta Semana Digital Transforma. Para nosotros de verdad es muy importante llegar a todas las personas y que sepan de qué forma pueden tener mucho más seguro su dinero. Recordemos que la seguridad a veces está en nuestras propias manos. Entonces, muchísimas gracias y nada, pues para las personas que nos están viendo, pues una feliz tarde. Recuerden cambiar la contraseña. Cambien la contraseña, por favor. Pues muchísimas gracias. Estefanía, muchas gracias. Bueno, gracias, que estén muy bien. Gracias. Buenas tardes.